¿Alguna vez te preguntaste quién escribió el misterioso libro de los muertos y qué historias esconden sus páginas? Descúbrelo ahora y no olvides suscribirte y activar la campana para más secretos del antiguo Egipto. Para entender los orígenes del libro de los muertos, primero debemos explorar las antiguas tradiciones funerarias de Egipto. Desde tiempos muy tempranos, los egipcios creían en la vida después de la muerte y desarrollaron rituales complejos para asegurar la supervivencia del alma. Estos rituales incluían ofrendas, oraciones y objetos funerarios que acompañaban al difunto en su viaje al más allá. La creencia en la existencia de un mundo espiritual y la necesidad de protección y guía en ese tránsito marcaron profundamente las prácticas funerarias, sentando las bases para lo que más tarde sería el libro de los muertos. A medida que avanzaba el tiempo, estas tradiciones funerarias se enriquecieron con textos y fórmulas mágicas que buscaban proteger y guiar al difunto en su viaje. Se creía que el alma necesitaba conocer las palabras y hechizos adecuados para enfrentarse a los peligros del inframundo y alcanzar la vida eterna. Estas prácticas orales y escritas fueron recopilándose en diferentes inscripciones y papiros, formando un corpus de conocimientos que se transmitía de generación en generación. Así, las antiguas creencias y rituales funerarios se consolidaron en un conjunto de textos sagrados que con el tiempo darían origen al libro de los muertos. Con el paso de los siglos, estas inscripciones y textos rituales se recopilaron en colecciones específicas, que buscaban sistematizar las creencias y prácticas relacionadas con la muerte. La idea de un libro que guiara al difunto en su tránsito se fue consolidando, y así nació lo que eventualmente sería conocido como el Libro de los Muertos. Este conjunto de hechizos, oraciones y conjuros no solo reflejaba las creencias religiosas, sino que también respondía a la necesidad de protección y orientación en un mundo espiritual complejo y lleno de peligros. En esencia, el Libro de los Muertos fue la culminación de siglos de tradición funeraria egipcia, adaptada y enriquecida para acompañar a los muertos en su viaje eterno. La autoría del Libro de los Muertos no pertenece a una sola persona, sino que fue una creación colectiva que evolucionó a lo largo de los siglos en Egipto. Los textos fueron transmitidos de generación en generación por escribas especializados, quienes copiaban y adaptaban las fórmulas mágicas y rituales según las necesidades de cada época y faraón. Esta transmisión oral y escrita aseguraba que las tradiciones religiosas y las enseñanzas sobre la vida después de la muerte se mantuvieran vivas y coherentes, formando un corpus que reflejaba la visión espiritual del pueblo egipcio. La autoría, por tanto, es un reflejo de la colaboración de muchos sabios y sacerdotes que contribuyeron a su desarrollo y preservación a través del tiempo. A lo largo de los siglos, los textos del Libro de los Muertos fueron transmitidos en manuscritos que los sacerdotes y escribas copiaban cuidadosamente en papiros. Cada copia podía variar ligeramente, adaptándose a las creencias y necesidades del difunto o del templo que encargaba el texto. Este proceso de transmisión aseguraba que las fórmulas mágicas y oraciones permanecieran accesibles y relevantes, manteniendo viva la tradición religiosa. La conservación de estos textos en templos y tumbas también facilitó su difusión y preservación, permitiendo que las ideas sobre la vida después de la muerte se consolidaran en la cultura egipcia. Así, la transmisión fue un acto de continuidad cultural y espiritual que atravesó generaciones. Con el tiempo, la autoría del Libro de los Muertos se convirtió en un símbolo de la colaboración entre sacerdotes, escribas y reyes, quienes aseguraron que estas enseñanzas permanecieran intactas y accesibles para las futuras generaciones. La tradición oral y escrita se complementaba, creando una especie de legado colectivo que reflejaba la visión del mundo y la espiritualidad egipcia. La transmisión cuidadosa y meticulosa de estos textos fue fundamental para que las ideas sobre la vida después de la muerte se mantuvieran vivas, adaptándose a los cambios culturales sin perder su esencia. Así, la autoría y transmisión del Libro de los Muertos son testimonios de la profunda conexión entre la religión, la cultura y la historia de Egipto. Poesía.
El papel del escriba en el antiguo Egipto era fundamental para la creación y preservación de los textos funerarios. Estos individuos eran altamente especializados en la escritura jeroglífica y en la transmisión de conocimientos sagrados. Su labor no solo consistía en copiar los textos, sino también en asegurarse de que cada palabra y símbolo fuera correcto, ya que se creía que cualquier error podría afectar el viaje del difunto en el más allá. Los escribas eran respetados y en muchos casos formaban parte de una élite dedicada al estudio y la transmisión de la sabiduría ancestral. Su trabajo requería años de aprendizaje y una profunda comprensión de las escrituras religiosas, que debían ser precisas y ceremoniosamente preservadas para garantizar la protección del alma del difunto en su tránsito hacia la eternidad. Los escribas no solo copiaban los textos, sino que también los interpretaban y los adaptaban a diferentes contextos religiosos y funerarios. Su conocimiento era tan valioso que a menudo trabajaban en templos o en la corte del faraón, siendo responsables de la correcta transmisión de las fórmulas mágicas y oraciones que acompañaban a los difuntos en su viaje. La precisión en su trabajo era crucial, ya que cada símbolo y palabra tenía un significado sagrado y un poder que podía influir en el destino del alma. Además, los escribas solían ser parte de una casta que mantenía viva la tradición escrita, asegurando que las historias y las creencias religiosas se transmitieran intactas a lo largo de las generaciones. Gracias a su dedicación, muchas de las inscripciones y textos que hoy conocemos del Libro de los Muertos han llegado hasta nosotros, preservando así la visión del más allá que tenían los antiguos egipcios. El trabajo del escriba también implicaba una profunda disciplina y respeto por las tradiciones. Muchos aprendían desde jóvenes en escuelas especializadas, donde memorizaban los símbolos y las fórmulas sagradas. La escritura era considerada un don divino, y los escribas eran vistos como intermediarios entre los dioses y los humanos. Su labor aseguraba que las palabras mágicas y los himnos funerarios permanecieran intactos, garantizando la protección y la bendición de los difuntos en su viaje hacia la otra vida. La figura del escriba, por tanto, no solo era de un artesano de palabras, sino también de un custodio de la religión y la cultura egipcia, cuyo trabajo ayudaba a mantener viva la conexión entre los vivos y los muertos a través de los siglos. Para crear los papiros en el antiguo Egipto, los escribas utilizaban una planta llamada papiro, que crecía abundantemente a lo largo del Nilo. La planta se cortaba en tiras finas, que luego se aplanaban y se pegaban unas con otras para formar hojas largas y delgadas. Estas hojas eran secadas al sol y preparadas cuidadosamente antes de ser usadas para escribir. La calidad del papiro dependía del cuidado en su preparación, asegurando que fuera resistente y adecuado para soportar la tinta. La técnica de elaboración era un proceso meticuloso que requería experiencia y conocimiento, ya que un papiro bien hecho facilitaba la escritura y la conservación de los textos sagrados y funerarios. Una vez obtenido el papiro, los escribas usaban pigmentos naturales hechos de minerales y plantas para preparar las tintas. La tinta negra, la más común, se elaboraba con carbón vegetal molido mezclado con agua y goma arábiga, que ayudaba a que la tinta se adhiriera mejor a la superficie. Para los detalles y decoraciones se utilizaban pigmentos de colores vivos, como el ocre, el azul y el rojo, extraídos de minerales y minerales triturados. La técnica de escritura consistía en usar un cálamo o caña cortada en punta, que se mojaba en la tinta y se presionaba suavemente sobre el papiro para formar los jeroglíficos y las escenas. La precisión y el control en la escritura eran esenciales para transmitir correctamente los textos religiosos y funerarios. La técnica de escritura en jeroglíficos requería no solo habilidad, sino también un profundo conocimiento de los símbolos y su significado. Los escribas tallaban o dibujaban cuidadosamente cada carácter en el papiro, siguiendo un orden preciso para que las escenas y textos tuvieran coherencia y belleza. La tinta se aplicaba con delicadeza, permitiendo crear líneas finas y detalles minuciosos en las representaciones de dioses, faraones y rituales. La precisión en la técnica aseguraba que los textos funerarios y religiosos
se conservaran a lo largo del tiempo, transmitiendo las creencias y la cultura del Egipto antiguo con fidelidad y respeto por sus tradiciones. El contenido del Libro de los Muertos es una colección de hechizos, oraciones y fórmulas mágicas diseñadas para guiar y proteger al difunto en su viaje por el más allá. Cada capítulo contiene instrucciones específicas que ayudan a superar obstáculos y a enfrentarse a los peligros que podrían encontrar en el inframundo. Estos hechizos eran considerados esenciales para asegurar que el alma pudiera alcanzar la vida eterna y evitar el juicio negativo de Osiris. La estructura del libro combina elementos religiosos, mágicos y filosóficos, reflejando la profunda creencia en la vida después de la muerte en la cultura egipcia. Dentro del Libro de los Muertos, los capítulos se organizan en hechizos que abordan diferentes aspectos del viaje del alma. Algunos hechizos protegen al difunto de peligros, otros le ayudan a reconocer su identidad en el juicio, y algunos facilitan su paso por las puertas del inframundo. Cada hechizo es una especie de guía personalizada, escrita en un lenguaje simbólico y poético que combina imágenes y palabras mágicas para asegurar la protección y el éxito en la travesía. La variedad y complejidad de estos hechizos reflejan la importancia que los egipcios otorgaban a la preparación para la vida después de la muerte. Algunos hechizos específicos del Libro de los Muertos están destinados a invocar la protección de dioses como Osiris, Anubis y Tot. También incluyen fórmulas para purificar el alma, eliminar obstáculos y asegurar que el corazón del difunto sea pesado de manera justa en la balanza del juicio. La belleza de estos hechizos radica en su simbolismo y en cómo combinan palabras, imágenes y rituales para crear un poderoso sistema de protección espiritual. La creencia en la magia y en la intervención divina permeaba cada uno de estos capítulos, mostrando la profunda conexión entre religión, magia y vida cotidiana en el antiguo Egipto. Los hechizos en el Libro de los Muertos tenían una función fundamental: proteger y guiar al alma en su travesía por el más allá. Cada hechizo actuaba como un escudo mágico, enfrentando peligros y obstáculos que podían surgir en el camino. Estos hechizos ayudaban a asegurar que la alma pudiera atravesar las diferentes etapas del juicio y llegar a su destino final sin ser dañada o confundida. La creencia en el poder de estas palabras mágicas era tan fuerte que se consideraba que tenían una influencia real sobre el destino del difunto, brindándole seguridad y esperanza en su viaje eterno. Estos hechizos también servían para invocar protección divina, como la presencia de Osiris o Isis, que ayudaban a defender al alma de las fuerzas del caos y la oscuridad. La magia contenida en los hechizos no solo era palabras, sino que también incluía símbolos y rituales específicos que reforzaban su poder. La precisión en la recitación y la correcta preparación de los textos mágicos eran esenciales para que el hechizo fuera efectivo. Así, cada hechizo funcionaba como una herramienta mágica que fortalecía la esperanza del difunto de alcanzar la vida eterna, asegurando que su alma no se perdiera en el camino o fuera víctima de las fuerzas negativas del inframundo. En definitiva, los hechizos en el Libro de los Muertos no solo eran palabras mágicas, sino que constituían un sistema completo de protección y orientación. Cada uno de ellos tenía un propósito específico, diseñado para acompañar al alma en cada paso de su viaje, enfrentando peligros y asegurando su paso hacia la eternidad. La fe en estos hechizos reflejaba la profunda religiosidad de los antiguos egipcios y su creencia en la vida después de la muerte, donde la magia y la espiritualidad estaban intrínsecamente unidas para garantizar un destino favorable en el más allá. El Libro de los Muertos está profundamente conectado con la religión egipcia, ya que cada hechizo y símbolo refleja la relación entre los seres humanos y los dioses. Los egipcios creían que estos textos servían como una guía espiritual, ayudando al alma a navegar por el inframundo y a enfrentarse a las deidades que controlaban el destino final. La presencia de dioses como Osiris, Isis y Anubis en los textos muestra cómo las historias mitológicas y las creencias religiosas se entrelazaban en cada parte del libro, reforzando la importancia de la fe
y la protección divina en la vida y en la muerte. Estos dioses no solo eran personajes mitológicos, sino que representaban fuerzas cósmicas que influían en la existencia cotidiana y en el destino del alma en su viaje hacia la eternidad. Los mitos y las historias de los dioses en el Libro de los Muertos reflejan las creencias sobre la creación del mundo, la lucha entre el orden y el caos, y el papel de los faraones como intermediarios divinos. Cada relato mitológico servía para explicar fenómenos naturales y justificar el poder de los gobernantes, quienes se consideraban hijos de los dioses. La conexión con estos mitos no solo fortalecía la fe en la vida después de la muerte, sino que también aseguraba que las almas pudieran reconocer y confiar en las deidades que las juzgarían. La narrativa de estos dioses en el libro ayudaba a los difuntos a comprender su destino, ofreciéndoles protección y guía en su travesía espiritual, en un universo donde la religión y la mitología estaban entrelazadas en cada aspecto de la existencia. Así, el Libro de los Muertos no solo era un conjunto de hechizos, sino también un reflejo de la profunda conexión entre la vida, la muerte y las fuerzas divinas en la cultura egipcia. Cada símbolo y relato mitológico servía para fortalecer la fe en un orden cósmico gobernado por dioses que vigilaban y guiaban a las almas en su viaje hacia la eternidad. La religión egipcia, a través de estos textos, buscaba asegurar que cada individuo pudiera enfrentarse a su destino final con la protección de las deidades, confiando en que sus historias y mitos los acompañarían en su tránsito hacia la vida después de la muerte, en un universo donde la fe y la mitología eran inseparables. El juicio de Osiris era una ceremonia fundamental en la vida después de la muerte para los egipcios. En ella, el alma del difunto enfrentaba una prueba crucial que determinaría su destino eterno. Este proceso se realizaba en presencia del dios Osiris, quien presidía el juicio y simbolizaba la justicia divina. La ceremonia comenzaba con la presentación de los pesos de la justicia, donde el corazón del difunto era colocado en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. La precisión de este acto reflejaba la importancia de vivir una vida recta y moral, ya que un corazón pesado indicaba pecado y condena. La escena se desarrollaba en un templo sagrado, adornado con jeroglíficos y estatuas de dioses, creando un ambiente solemne y reverente. La ceremonia no solo era un acto de justicia, sino también una oportunidad para que el alma alcanzara la vida eterna si pasaba la prueba con éxito, reafirmando así la creencia en un juicio justo y en la recompensa o castigo en el más allá. Durante la ceremonia, el corazón del difunto era presentado ante Osiris y los dioses que lo acompañaban, como Anubis y Tot. Estos dioses observaban atentamente el peso del corazón, que representaba la vida moral del difunto. Si el corazón era ligero, igual que la pluma de Maat, el alma era considerada pura y merecedora de la vida eterna en el paraíso de los campos de Iaru. En cambio, si el corazón era pesado, indicaba pecado y la condena a la destrucción o al olvido en el reino de los muertos. La escena reflejaba la importancia de una vida justa y la creencia en un juicio divino que equilibraba la justicia y la misericordia. La ceremonia se realizaba en un espacio sagrado, con sacerdotes que recitaban hechizos y oraciones para asegurar la pureza del proceso. La solemnidad y el simbolismo de esta ceremonia subrayaban la profunda conexión entre la vida terrenal y la existencia en el más allá, siendo un momento decisivo en la religión egipcia. El resultado del juicio determinaba el destino final del difunto. Si pasaba la prueba, su alma era conducida por los dioses a un paraíso lleno de paz y abundancia. Pero si fallaba, su alma enfrentaba la destrucción, siendo devorada por la diosa Amut, una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y parte de hipopótamo. Este momento era crucial, pues simbolizaba la justicia divina y la recompensa por una vida recta. La ceremonia, por tanto, no solo era un acto ritual, sino también una enseñanza sobre la importancia de vivir con honestidad y justicia en la vida cotidiana. La escena se desarrollaba en un entorno majestuoso, con la presencia de jeroglíficos que narraban la historia del juicio y la justicia divina.
reforzando la idea de que la vida después de la muerte dependía del equilibrio entre las acciones humanas y la voluntad de los dioses. En el juicio de Osiris, uno de los momentos más cruciales es cuando tu corazón se coloca en una balanza. Esta balanza simboliza la justicia divina y la verdad. La idea es que tu alma sea pesada con la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si tu corazón es ligero, significa que has vivido con rectitud y pureza. Pero si es pesado, revela que has llevado una vida llena de maldad. Este acto determina si mereces la vida eterna o ser devorado por Ammut, la criatura devoradora. La balanza, por tanto, representa la balanza moral que los dioses usan para juzgar tu alma, asegurando que solo los justos puedan avanzar hacia la eternidad. Este simbolismo en la justicia divina refleja la creencia profunda de los egipcios en la moralidad y la responsabilidad personal. La balanza no solo mide peso físico, sino también la pureza del alma y la sinceridad de la vida que llevaste. La escena del juicio muestra a los dioses observando atentamente, asegurándose de que la balanza sea justa. La imagen del corazón y la pluma en equilibrio transmite la idea de que la justicia en el más allá es un reflejo de cómo viviste en la tierra. La precisión y solemnidad de este acto resaltan la importancia que los egipcios le daban a la ética y la verdad en su cultura religiosa. La balanza y su simbolismo también representan el equilibrio entre las acciones buenas y malas en la vida. La justicia divina no es solo un castigo, sino un proceso de balance que asegura que cada alma reciba lo que merece. La escena en la que el corazón se pesa es un recordatorio de que nuestras decisiones y comportamientos tienen un impacto duradero en nuestro destino. La imagen de la balanza, con su peso cuidadosamente medido, invita a reflexionar sobre la importancia de vivir con integridad y verdad. En la cultura egipcia, este acto de justicia divina es una garantía de que el orden y la moralidad prevalecen en el universo. En la antigua Egipto, los amuletos y objetos mágicos eran considerados esenciales para proteger al difunto en su viaje hacia el más allá. Estos objetos, cuidadosamente colocados en las tumbas, estaban imbuidos de poderes mágicos y simbolismos religiosos que buscaban garantizar la seguridad y la protección del alma. Los amuletos más comunes incluían figuras de dioses, símbolos de protección y signos mágicos que se creía tenían la capacidad de repeler energías negativas y atraer la bendición divina. La colocación de estos objetos no era casual. Cada uno tenía un propósito específico y estaba elaborado con materiales considerados sagrados, como piedra, oro o vidrio. La creencia fundamental era que estos amuletos actuarían como guardianes invisibles, acompañando al difunto en su travesía por el inframundo y asegurando que pudiera superar los peligros que le aguardaban. Además, algunos objetos mágicos estaban relacionados con los rituales funerarios, formando parte de un conjunto de elementos destinados a facilitar la resurrección y la vida eterna. La importancia de estos amuletos refleja la profunda conexión que tenían los egipcios con sus creencias religiosas y su visión del más allá, donde la protección y la magia jugaban un papel central en la supervivencia del alma después de la muerte. Estos amuletos no solo servían como protección física, sino que también tenían un profundo significado espiritual. Cada símbolo y cada figura representaba una deidad o un concepto sagrado, como la vida, la resurrección o la protección contra el mal. Por ejemplo, el escarabajo, símbolo de renacimiento, era uno de los amuletos más utilizados, ya que se creía que ayudaba a la regeneración del alma. Otros objetos, como el ojo de Horus, ofrecían protección contra las fuerzas del caos y garantizaban la vigilancia divina. La colocación de estos objetos en lugares estratégicos dentro de la tumba, como en el sarcófago o en el ataúd, aseguraba que su poder se extendiera a todo el espacio funerario. La magia de estos objetos era tan poderosa que, en la creencia egipcia, podían influir en el destino del difunto incluso después de la muerte, ayudándole a atravesar las pruebas del inframundo y alcanzando la vida eterna.
La veneración por estos objetos mágicos revela la importancia que los egipcios otorgaban a la protección espiritual y a la continuidad de la vida después de la muerte. En las tumbas egipcias, los textos del Libro de los Muertos se colocaban estratégicamente en las paredes, principalmente en las cámaras funerarias y en los pasillos que conducen a ellas. Estos textos, escritos con precisión en jeroglíficos, estaban diseñados para acompañar al difunto en su viaje hacia el más allá, protegiéndolo y guiándolo en cada paso. La decoración de estos textos se integraba con escenas religiosas y símbolos mágicos, creando un ambiente sagrado y protector que reflejaba la importancia de la vida después de la muerte en la cultura egipcia. La ubicación de los textos en las tumbas no era aleatoria. Se colocaban en lugares visibles para quien realizaba las ceremonias y en zonas donde el difunto pudiera acceder a ellos en su viaje espiritual. La decoración no solo era funcional, sino también artística, con ilustraciones que complementaban los textos y ayudaban a entender las instrucciones y oraciones. La presencia de estas inscripciones en diferentes partes de la tumba aseguraba que el difunto tuviera protección constante, en cada rincón del espacio funerario, en un entorno cuidadosamente preparado para la eternidad. La decoración de los textos funerarios en las tumbas también incluía elementos simbólicos como el ojo de Horus, la pluma de Maat y otros amuletos mágicos que reforzaban la protección del difunto. Estos detalles estaban integrados en las escenas y en los márgenes, creando un ambiente visual que ayudaba a recordar la importancia de la justicia, la verdad y la protección en el más allá. La disposición y el arte de estos textos reflejaban el profundo respeto y la fe en la vida después de la muerte, haciendo que cada tumba fuera un verdadero santuario de esperanza y protección eterna. Entre los papiros más famosos que han llegado hasta nosotros, destaca el Papiro de Ani, un ejemplar que contiene una de las versiones más completas del Libro de los Muertos. Este papiro, elaborado con cuidado y precisión, ofrece una visión detallada de las oraciones y hechizos que los antiguos egipcios creían necesarios para garantizar un paso seguro al más allá. Su historia se remonta a la 18 dinastía y actualmente se conserva en el Museo Británico, siendo uno de los testimonios más valiosos de la religión y cultura egipcia antigua. Otro papiro destacado es el papiro de Hunefer, que fue elaborado para acompañar el funeral del escriba Hunefer. Este ejemplar es famoso por su ilustración en la que se muestra a Hunefer ante el dios Osiris, en un acto de juicio. La calidad artística y la riqueza de los textos hacen de este papiro una pieza clave para entender las creencias sobre el más allá y la importancia de los escribas en la sociedad egipcia. Data de la 19 dinastía y actualmente se exhibe en el Museo de Egipto en El Cairo. El papiro de Turín es otro ejemplo importante, conocido por su lista de reyes y reinas de Egipto, que proporciona datos valiosos sobre la cronología y la historia dinástica. Aunque está dañado y fragmentado, sigue siendo fundamental para los estudios históricos. Este papiro, que data de la 18 dinastía, se conserva en el Museo Egipcio de Turín y revela la importancia de los registros escritos para mantener la memoria de los faraones y sus logros. Las ofrendas jugaban un papel fundamental en el ritual funerario, ya que se creía que ayudaban a preparar el camino para que el difunto pudiera atravesar las etapas hacia el más allá. Estas ofrendas incluían alimentos, bebidas, objetos personales y artículos que el muerto podría necesitar en su viaje espiritual. Los familiares y sacerdotes colocaban cuidadosamente estos objetos en la tumba, asegurándose de que cada uno tuviera un propósito específico para acompañar al difunto en su travesía. La preparación de estas ofrendas reflejaba la importancia de ofrecer protección y sustento en la otra vida, fortaleciendo la conexión entre los vivos y los muertos en un acto de devoción y respeto profundo. Cada objeto en las ofrendas tenía un significado simbólico, representando aspectos como la fertilidad, la protección y la abundancia. Los alimentos, por ejemplo, eran considerados esenciales para nutrir al espíritu en su viaje,
mientras que los amuletos y objetos mágicos servían para protegerlo de peligros en el camino. Los rituales de preparación eran realizados con gran cuidado, siguiendo estrictas tradiciones transmitidas por sacerdotes especializados. La creencia central era que si las ofrendas eran adecuadas y abundantes, el difunto tendría todas las facilidades para alcanzar la vida eterna, asegurando que su alma estuviera en paz y en armonía con los dioses. El proceso de preparar las ofrendas también incluía oraciones y hechizos recitados por los sacerdotes, quienes aseguraban que cada objeto estuviera bendecido y en armonía con las fuerzas divinas. Estas ceremonias reforzaban la conexión espiritual y garantizaban que las ofrendas tuvieran el poder de facilitar el tránsito del alma. La atención al detalle y la solemnidad en estos rituales mostraban cuánto valoraba la cultura egipcia la protección del espíritu y la continuidad de la vida después de la muerte. Así, las ofrendas no solo eran provisiones materiales, sino también símbolos de fe y esperanza en la inmortalidad. El viaje del alma en la antigua Egipcia comienza en el momento en que el cuerpo del difunto es declarado muerto. Según sus creencias, el alma, conocida como Ka, deja el cuerpo y inicia un recorrido lleno de desafíos y juicios. Este camino se realiza a través de un mundo espiritual, donde el alma debe atravesar diferentes etapas y enfrentarse a pruebas que determinarán su destino final. La importancia de las ofrendas y rituales radica en acompañar y proteger a esa alma en su travesía, asegurando que pueda avanzar hacia la resurrección y la vida eterna en el más allá. A medida que el alma atraviesa el inframundo, se enfrenta a la pesadilla de la balanza de Osiris, donde su corazón será pesado contra la pluma de Maat, símbolo de justicia y verdad. Si el corazón es ligero y puro, el alma puede continuar su viaje hacia la resurrección. Pero si es pesado y lleno de maldad, será devorada por Amit, el monstruo devorador. Este juicio es crucial, pues determina si el difunto merece la vida eterna o queda condenado. La fe en los rituales y en la justicia divina es lo que permite que el alma tenga esperanza de resurgir en un estado de pureza. Si el alma pasa el juicio, continúa su camino hacia la sala de las recompensas, donde será recibida por Osiris y los dioses del inframundo. Aquí el alma se purifica y se prepara para su resurrección. Se le otorgan nuevas vestimentas y objetos simbólicos que representan la vida eterna. La esperanza de renacer en un cuerpo glorificado y vivir en un reino de paz y abundancia es el objetivo final de este viaje. La fe en los rituales funerarios y en la protección divina asegura que el alma pueda alcanzar esa resurrección prometida, cerrando así el ciclo de la muerte y la vida en la antigua civilización egipcia. En el libro de los muertos, las deidades juegan un papel fundamental en guiar y juzgar al alma del difunto. Cada dios tiene una función específica, representada con símbolos y atributos únicos que reflejan su poder y carácter. Por ejemplo, Osiris, el dios de la resurrección y el juicio, aparece como una figura majestuosa con la piel verde y la corona Atef, simbolizando su conexión con la fertilidad y la vida eterna. Su presencia en los textos es esencial, ya que es el juez supremo que determina el destino del alma en el más allá. Además, Isis, la diosa de la magia y la protección, se representa con su trono en la cabeza, simbolizando su autoridad y su papel como protectora del orden cósmico. Su figura transmite compasión y poder, y en las ilustraciones del Libro de los Muertos suele estar acompañada por jeroglíficos que resaltan su importancia en el proceso de resurrección. Otro dios importante es Anubis, con cabeza de chacal, encargado de embalsamar y guiar al difunto durante su viaje. Su representación en las escenas muestra su papel como protector en la transición hacia la vida eterna, asegurando que el alma pase sin obstáculos. La variedad de deidades en el libro refleja la complejidad de la religión egipcia, donde cada dios aporta una faceta distinta para garantizar la protección, justicia y renovación del alma en su travesía hacia la eternidad. Estas representaciones no solo son símbolos religiosos, sino que también transmiten valores y creencias
profundamente arraigadas en la cultura del antiguo Egipto, haciendo que cada figura tenga un significado vital en el proceso de la muerte y la resurrección. El dios Anubis, con cabeza de chacal y cuerpo humano, es el guardián principal del proceso de momificación y protector de los muertos. Su papel es esencial en el ritual funerario, donde supervisa cada etapa para asegurar que el alma del difunto sea preparada correctamente. Se le representa en escenas donde pesa el corazón del difunto en la balanza de la justicia, simbolizando su función de juez y protector en el más allá. La presencia de Anubis en las ceremonias refleja su importancia en la creencia en la vida después de la muerte y en la pureza del alma. Su figura se encuentra en templos y tumbas, siempre vigilante, asegurando que el proceso funerario se lleve a cabo con precisión y respeto, en un entorno que combina rituales sagrados y simbolismo profundo. La iconografía de Anubis, con su aspecto de chacal, también simboliza la vigilancia y la protección contra las fuerzas del caos, garantizando que el difunto llegue en paz a su destino final. Durante el proceso de momificación, Anubis actúa como guía y protector, asegurando que cada paso, desde la extracción de órganos hasta el envoltorio final, se realice en orden y con respeto. Se le suele mostrar en escenas donde supervisa la preparación del cuerpo, con instrumentos rituales en mano, en un ambiente sagrado lleno de símbolos religiosos. Su presencia en estas ceremonias refuerza la creencia en su papel como juez del alma y protector del cuerpo en su viaje al más allá. La iconografía lo presenta con un manto ceremonial y un cetro, símbolos de autoridad y protección. La escena se desarrolla en un entorno que refleja la solemnidad y la espiritualidad de los rituales funerarios, en templos o cámaras funerarias adornadas con jeroglíficos y ofrendas, en un estilo realista que captura la reverencia y el misterio de estas prácticas ancestrales. Al final del proceso, Anubis pesa el corazón del difunto en la balanza de la justicia, donde se compara con la pluma de Maat, diosa de la verdad y la justicia. Este acto determina si el alma es digna de entrar en el reino de los muertos o si será devorada por Ammit, la devoradora de corazones. La escena muestra a Anubis con expresión solemne, en un entorno ceremonial lleno de símbolos de juicio y pureza. La imagen refleja la importancia de su papel en la protección del orden cósmico y en la garantía de que solo los justos accedan a la vida eterna. La iconografía lo presenta con un aspecto majestuoso, rodeado de jeroglíficos y elementos rituales, en un escenario que transmite la gravedad y la espiritualidad del juicio final en la antigua civilización egipcia. Para proteger al difunto en su viaje al más allá, los antiguos egipcios creían en el poder de la magia y los conjuros. Utilizaban hechizos escritos en amuletos y en el libro de los muertos, que se colocaban en las tumbas, con la esperanza de ahuyentar a los espíritus malignos y garantizar la seguridad del alma en su tránsito. Estos conjuros eran considerados esenciales, ya que se pensaba que cada palabra tenía un poder real para defender y guiar al difunto a través de las pruebas del inframundo, asegurando su resurgimiento y paz eterna. Los sacerdotes y magos egipcios tenían un papel fundamental en la creación y recitación de estos conjuros. Escribían cuidadosamente los hechizos en papiros sagrados, que luego se colocaban en las tumbas o se usaban en ceremonias especiales. La magia no solo protegía al difunto de los peligros del inframundo, sino que también aseguraba que su espíritu pudiera reconocer su nombre y su identidad, evitando así ser atrapado por las fuerzas del caos. La fe en el poder de estas palabras sagradas era tan fuerte que se consideraba que, si los conjuros se pronunciaban correctamente, el difunto tendría una vida eterna en armonía con los dioses. Además, los amuletos y talismanes eran considerados objetos mágicos que contenían conjuros específicos. Estos se colocaban sobre el cuerpo del difunto o en su tumba, con la creencia de que su poder protector se extendía más allá de la vida. La combinación de palabras sagradas, símbolos y objetos mágicos formaba un sistema complejo que aseguraba que el espíritu pudiera atravesar las pruebas del inframundo sin ser dañado. La magia, por tanto, no era solo un ritual, sino una verdadera red de protección
que envolvía al difunto en un escudo de poder divino, garantizando su paso seguro hacia la vida eterna. La música y los rituales desempeñaban un papel fundamental en el tránsito hacia el más allá en la antigua Egipto. Los sacerdotes y músicos especializados acompañaban los rituales con cantos e instrumentos, creando un ambiente sagrado que ayudaba a guiar al difunto en su viaje. Estas ceremonias estaban llenas de simbolismo, y cada nota y canto buscaba asegurar la protección y la aceptación en el reino de los muertos. La música no solo era un acompañamiento, sino una herramienta poderosa para conectar lo terrenal con lo espiritual, facilitando la transición y fortaleciendo la protección del alma en su camino hacia la eternidad. Los rituales incluían también la utilización de objetos sagrados, como amuletos y talismanes, que se integraban en las ceremonias musicales. Estos elementos se consideraban esenciales para invocar la protección de los dioses y asegurar que el alma del difunto pudiera atravesar las puertas del inframundo sin obstáculos. La música y los cantos se realizaban en lugares específicos, como templos y tumbas, donde cada elemento ritual contribuía a crear un espacio sagrado y propicio para la transformación espiritual. La combinación de sonidos, objetos y gestos rituales formaba un conjunto armonioso que reforzaba la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Además, los cantos funerarios y las melodías específicas se consideraban esenciales para acompañar el alma en su viaje. Estas canciones, muchas veces recitadas por sacerdotes, tenían la finalidad de proteger al difunto de las fuerzas negativas y facilitar su paso por las diferentes etapas del inframundo. La música en estos rituales no era solo un acto ceremonial, sino una forma de comunicación con los dioses y las fuerzas sobrenaturales que gobernaban el más allá. La solemnidad y la precisión en cada canto y movimiento ritual reflejaban la profunda creencia en la vida después de la muerte y en la importancia de mantener el equilibrio espiritual en todo momento. A medida que avanzamos en la historia del antiguo Egipto, notarás que el libro de los muertos evolucionó significativamente a lo largo de las diferentes dinastías. En los primeros periodos, estos textos eran más simples, con fórmulas básicas y hechizos que ayudaban al difunto en su viaje. Sin embargo, con el tiempo, se enriquecieron con ilustraciones detalladas y rituales más complejos, reflejando cambios en las creencias y en la estructura social. Cada dinastía aportó su propia interpretación y estilo, adaptando los textos a las necesidades espirituales y políticas de su época, lo que muestra una evolución constante en las prácticas funerarias y religiosas del Egipto antiguo. Durante las dinastías posteriores, especialmente en el Nuevo Reino, el libro de los muertos alcanzó su forma más elaborada y artística. Los textos se llenaron de ilustraciones vibrantes y detalladas que representaban escenas del más allá, dioses y símbolos mágicos, todo diseñado para guiar y proteger al alma en su travesía. La inclusión de hechizos específicos y fórmulas mágicas se volvió más sofisticada, reflejando una comprensión más profunda de las creencias espirituales. Esta evolución no solo fue un reflejo de los avances religiosos, sino también de la influencia de las élites y sacerdotes en la consolidación de estas prácticas, consolidando así un legado duradero en la cultura funeraria egipcia. Hacia el final del periodo faraónico, en la dinastía tolemaica, el libro de los muertos empezó a integrarse con otros textos religiosos y mágicos, formando colecciones aún más complejas y personalizadas. Los ejemplares se volvieron más accesibles y variados, permitiendo que diferentes clases sociales pudieran tener su propia versión adaptada a sus creencias particulares. La iconografía también cambió, incorporando elementos de influencia griega, pero manteniendo la esencia egipcia. Esta etapa muestra cómo el libro de los muertos fue adaptándose a los cambios culturales y políticos, consolidando su papel como guía esencial en el tránsito hacia la eternidad, en un Egipto que se transformaba bajo nuevas influencias, pero conservando sus raíces espirituales. El libro de los muertos ha dejado una huella profunda en la cultura popular, inspirando a artistas y escritores a lo largo de los siglos.
desde pinturas en museos que recrean escenas de la mitología egipcia hasta novelas modernas que reinterpretan sus símbolos, su influencia trasciende el tiempo. La iconografía de los dioses, los jeroglíficos y las escenas de juicio se han convertido en símbolos universales del misterio y la espiritualidad. Esta conexión con la cultura contemporánea refleja cómo las antiguas creencias siguen siendo relevantes y fascinantes, alimentando la imaginación de nuevas generaciones. En la literatura moderna, el libro de los muertos ha sido una fuente de inspiración para autores que buscan explorar temas de vida, muerte y trascendencia. Desde novelas de fantasía hasta obras filosóficas, sus símbolos y relatos se han adaptado para cuestionar la existencia y el destino. La figura del juicio final, los dioses y las almas perdidas aparecen en muchas obras, reflejando una fascinación duradera con las ideas egipcias sobre el más allá. Así, el legado del antiguo texto continúa enriqueciendo la narrativa contemporánea, conectando pasado y presente en un diálogo eterno. Además, el arte contemporáneo ha retomado los motivos del libro de los muertos, creando obras que combinan tradición y modernidad. Escultores y pintores reinterpretan las escenas de juicio y las deidades, fusionando estilos antiguos con técnicas actuales. Este diálogo visual no solo honra la historia, sino que también invita a reflexionar sobre la mortalidad y la espiritualidad en un mundo globalizado. La presencia constante de estos símbolos en exposiciones y colecciones privadas demuestra cómo la antigua cultura egipcia sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y misterio en la cultura popular moderna. Para preservar los papiros milenarios, los expertos en conservación utilizan técnicas especializadas que minimizan el deterioro con el paso del tiempo. Primero se realiza una limpieza cuidadosa para eliminar polvo y contaminantes sin dañar la superficie del papiro. Luego se estabilizan las fibras mediante tratamientos con materiales conservantes que fortalecen el papel antiguo. Este proceso requiere precisión y paciencia, ya que cada papiro es único y puede presentar diferentes niveles de deterioro. La conservación también implica controlar las condiciones ambientales, como la humedad y la temperatura, para evitar que el papel se degrade aún más. Además, se almacenan en condiciones controladas, en archivadores o vitrinas especiales, que protegen los papiros de la luz y las fluctuaciones ambientales. La restauración de estos textos antiguos no solo busca mantener su integridad física, sino también garantizar que las futuras generaciones puedan seguir estudiando y admirando estas obras maestras de la antigüedad. La tecnología moderna, como la digitalización, también juega un papel fundamental, permitiendo crear copias digitales de alta calidad que reducen la manipulación física de los papiros originales. Así, la conservación de estos textos milenarios es un proceso meticuloso que combina ciencia, historia y arte, asegurando que el legado del antiguo Egipto siga vivo en el tiempo. Otra técnica importante en la conservación es la reparación de daños físicos, como rasgaduras o pérdidas en el papiro. Los expertos utilizan fibras de lino o materiales similares, que se adhieren con resinas especiales, para rellenar y reforzar las áreas dañadas. Este proceso requiere una gran destreza para que la reparación sea lo más discreta posible y no altere la apariencia original del texto. Además, se emplean técnicas de laminación y protección con cristales o plásticos especiales que permiten manipular los papiros sin riesgo de dañarlos. La conservación moderna también se apoya en la fotografía de alta resolución y en la digitalización, que no solo ayuda a estudiar los textos en detalle, sino que también reduce la necesidad de manipulación física. La preservación de estos papiros es un trabajo continuo, que combina métodos tradicionales con innovaciones tecnológicas para mantener vivo el legado cultural del antiguo Egipto. Gracias a estos esfuerzos, muchos papiros que estaban en riesgo de destrucción ahora pueden ser apreciados y estudiados en su estado más cercano al original, asegurando que la historia y las historias que contienen perduren en el tiempo. El uso de la tecnología moderna, como la digitalización en 3D y la creación de réplicas digitales, ha revolucionado la conservación. Estas copias permiten a los investigadores
estudiar los papiros sin manipular los originales, reduciendo así el riesgo de daño. Además, las imágenes digitales facilitan la difusión del conocimiento, permitiendo que expertos y público en general accedan a estos textos en línea, en alta resolución. La conservación digital también ayuda a detectar deterioros invisibles a simple vista, facilitando intervenciones tempranas. En muchos museos y archivos, los papiros son escaneados con tecnología avanzada, creando archivos que permanecen intactos incluso si los originales sufren daños futuros. La combinación de técnicas tradicionales y modernas garantiza que estos textos milenarios no solo se preserven, sino que también se compartan y estudien en todo el mundo, manteniendo vivo el legado de la antigua civilización egipcia para las generaciones venideras. Uno de los descubrimientos más importantes en la arqueología del Antiguo Egipto fue la apertura de tumbas en la necrópolis de Saqqara, donde se encontraron cámaras selladas con papiros intactos. Estos hallazgos permitieron a los expertos estudiar textos religiosos y rituales que habían permanecido ocultos durante milenios, revelando detalles sobre las creencias y prácticas funerarias de los egipcios. La precisión en la conservación de estos papiros facilitó su lectura y análisis, aportando una visión única sobre la historia espiritual y cotidiana de aquella civilización. A lo largo de los siglos, diversos hallazgos arqueológicos han sacado a la luz papiros que contienen el Libro de los Muertos, escritos funerarios que acompañaban a los difuntos en su viaje al más allá. La mayoría de estos papiros fueron descubiertos en tumbas de faraones y nobles en lugares como Deir el Medina y Tebas, donde los arqueólogos encontraron fragmentos que ayudaron a reconstruir textos completos. Estos descubrimientos no solo enriquecieron nuestro conocimiento sobre las creencias religiosas, sino que también mostraron la sofisticación artística y literaria de los antiguos egipcios. Entre los hallazgos más destacados están las tumbas de la Valle de los Reyes, donde se descubrieron papiros que contienen hechizos y rituales mágicos. Estos textos, escritos en papiros de calidad excepcional, ofrecen una visión profunda sobre las creencias en la vida después de la muerte y las prácticas religiosas de los faraones. La importancia de estos descubrimientos radica en que muchos de estos papiros estaban escondidos en cámaras secretas, protegidos de saqueadores, y su conservación ha permitido entender mejor la complejidad del pensamiento egipcio y su visión del más allá. El Libro de los Muertos no solo era un conjunto de hechizos y rituales, sino que también reflejaba una profunda visión sobre la vida y la muerte en la antigua cultura egipcia. A través de sus textos se transmitían ideas de que la muerte no era el fin, sino una transición hacia otra existencia. Este concepto revolucionó la forma en que los egipcios pensaban sobre su destino y el más allá, promoviendo una perspectiva en la que la vida terrenal era solo una parte de un ciclo eterno. La creencia en la inmortalidad y en la continuidad del alma se consolidó gracias a estas enseñanzas, influyendo en toda su religión y cultura. Estas ideas sobre la vida y la muerte también impactaron en la filosofía y en la manera en que los egipcios concebían su existencia diaria. La creencia en un juicio justo, en el más allá, donde el corazón sería pesado contra la pluma de Maat, promovía una ética de vida basada en la justicia, la verdad y la armonía. La idea de que cada acción tenía consecuencias eternas llevó a una cultura que valoraba el orden y la moralidad, influyendo en sus leyes, en sus costumbres y en su arte. Así, el Libro de los Muertos se convirtió en un espejo de su cosmovisión, moldeando su pensamiento y su forma de vivir. Además, estas ideas trascendieron su tiempo, influyendo en las civilizaciones posteriores y en la historia del pensamiento sobre la existencia. La concepción egipcia de la vida después de la muerte sentó las bases para muchas religiones y filosofías que buscaron entender el destino del alma. La creencia en una continuidad más allá de la muerte y en la importancia de preparar el alma para ese viaje sigue siendo un concepto fundamental en el estudio de las religiones antiguas y en la historia de las ideas sobre la vida y la muerte. El libro, por tanto, no solo fue un manual ritual, sino un espejo de su visión del universo y del destino humano.
En los papiros del Libro de los Muertos, los colores no solo decoraban los textos, sino que tenían un profundo significado simbólico. El rojo, por ejemplo, representaba energía, vitalidad y a veces peligro, y se usaba para destacar hechizos importantes o proteger al difunto de amenazas. La presencia de este color en los textos indicaba la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos del más allá, reflejando la visión egipcia de la vida como una lucha constante entre el orden y el caos. El azul, en contraste, simbolizaba el agua, la fertilidad y la protección divina. En los textos, este color se empleaba para representar a los dioses y las fuerzas celestiales, transmitiendo una sensación de calma y seguridad en la otra vida. Los papiros decorados con azul indicaban que el difunto contaba con la protección de las deidades y que su viaje al más allá sería guiado y protegido por las fuerzas celestiales, reforzando la esperanza de una existencia eterna y segura. El verde, por su parte, estaba asociado con la vegetación, la regeneración y la vida eterna. En los textos se utilizaba para simbolizar la renovación del alma y la esperanza de un renacimiento después de la muerte. Los papiros con detalles en verde transmitían la idea de que, a través de los rituales y hechizos, el difunto podía alcanzar la vida eterna, como la naturaleza que siempre vuelve a florecer. Este color reforzaba la creencia en la continuidad de la existencia más allá de la muerte física. El negro, en cambio, representaba la noche, el misterio y la protección. En los textos se empleaba para denotar lo desconocido y lo sagrado, además de simbolizar la muerte y el paso hacia el más allá. Los papiros decorados en negro indicaban que el difunto estaba en contacto con lo divino y lo misterioso, y que su alma estaba protegida por las fuerzas oscuras que gobernaban el inframundo. Este color evocaba respeto y reverencia, subrayando la solemnidad de los rituales funerarios y la transición hacia la eternidad. El escarabajo, conocido como Keper en la cultura egipcia, simboliza la protección y el renacimiento en el Libro de los Muertos. Este insecto, que se dedica a empujar el sol a través del cielo, representa la idea de transformación y renovación espiritual. Cuando aparece en los textos, se asocia con la idea de que el alma puede renacer y volver a la vida después de la muerte, asegurando la protección del difunto en su viaje hacia el más allá. La imagen del escarabajo en los papiros no solo es decorativa, sino que actúa como un amuleto poderoso que garantiza la continuidad de la existencia y la protección contra las fuerzas del caos. En el Libro de los Muertos, el escarabajo también simboliza la idea de que la vida continúa después de la muerte, transformándose en una forma eterna. La imagen del escarabajo en los textos sagrados refleja cómo los egipcios veían la muerte no como un final, sino como un ciclo de renacimiento. La protección que ofrece el escarabajo se relaciona con la creencia de que, al invocar su símbolo, el difunto recibe ayuda divina para superar las dificultades del inframundo y lograr una existencia eterna. Así, el escarabajo se convierte en un símbolo de esperanza y de la continuidad del alma en su viaje espiritual. La influencia del Libro de los Muertos no se limitó solo a Egipto. A medida que las civilizaciones interactuaban a través del comercio y la conquista, sus ideas religiosas y rituales comenzaron a intercambiarse. Culturas como las de Nubia y el Levante adoptaron elementos de los textos egipcios, adaptándolos a sus propias creencias y prácticas funerarias. Este intercambio cultural enriqueció las tradiciones y permitió que las ideas de protección, renacimiento y el más allá se difundieran más allá del río Nilo, creando un legado compartido en el mundo antiguo. Además, en la región del Levante, algunos textos similares al Libro de los Muertos fueron creados con el fin de guiar a los difuntos en su viaje hacia el más allá. Aunque con diferencias en símbolos y rituales, estas adaptaciones reflejaron la importancia universal de la idea de protección y transformación después de la muerte. La interacción entre culturas facilitó la transmisión de conceptos que, aunque modificados, mantenían la esencia de la esperanza en la vida después de la muerte, demostrando cómo las ideas egipcias influyeron en toda la región mediterránea y más allá.
El impacto de estas adaptaciones también se refleja en el arte y la iconografía, donde símbolos del libro de los muertos aparecen en objetos funerarios y en murales en diferentes culturas. La difusión de estas ideas ayudó a crear un lenguaje visual común que trascendió las fronteras egipcias, sirviendo como un puente entre civilizaciones. Así, el legado del libro no solo permaneció en Egipto, sino que se convirtió en un símbolo de la esperanza universal en la vida después de la muerte, influyendo en muchas culturas y tradiciones religiosas en el mundo antiguo. En los rituales funerarios del antiguo Egipto, las mujeres desempeñaban roles cruciales, especialmente como sacerdotisas y escribas. Estas mujeres, muchas veces de clases altas, eran responsables de realizar ceremonias sagradas y de mantener registros importantes relacionados con la muerte y la vida después de la muerte. Su presencia en los templos y en los rituales aseguraba la continuidad de las tradiciones religiosas, y su conocimiento de los textos sagrados era fundamental para guiar al difunto en su viaje al más allá. La participación femenina en estos aspectos revela una sociedad en la que las mujeres tenían un papel respetado y vital en la religión y en los aspectos espirituales de la cultura egipcia. Las escribas femeninas también tenían un papel importante en los rituales funerarios. Muchas de ellas eran responsables de escribir y copiar textos sagrados, como partes del libro de los muertos, que acompañaban al difunto en su viaje espiritual. Estas mujeres, con habilidades en la escritura jeroglífica, aseguraban que los textos estuvieran correctamente transmitidos y preservados, facilitando así la protección del alma en su tránsito hacia la vida eterna. La presencia de mujeres en estas tareas refleja la valoración que se le daba a su conocimiento y su capacidad para contribuir en los aspectos espirituales y mágicos de los rituales funerarios. Estas sacerdotisas y escribas femeninas no solo participaban en los rituales, sino que también tenían un profundo conocimiento de las escrituras y las tradiciones religiosas. Su papel era considerado sagrado, y muchas veces eran las encargadas de transmitir las enseñanzas y los secretos de los rituales a las nuevas generaciones. Gracias a su dedicación y sabiduría, lograron mantener vivas las prácticas religiosas a lo largo de los siglos, asegurando que las creencias sobre la vida después de la muerte permanecieran intactas y accesibles para todos los egipcios. La presencia femenina en estos roles revela una sociedad en la que la espiritualidad y el conocimiento estaban en manos de mujeres altamente respetadas. En el arte egipcio, las representaciones del libro de los muertos se plasmaron en pinturas, esculturas y relieves que decoraban tumbas y templos. Estas obras visuales mostraban escenas detalladas del viaje del difunto a través del inframundo, con dioses, símbolos y textos jeroglíficos que guiaban su camino. La precisión y simbolismo en cada imagen buscaban asegurar la protección y la resurrección del alma, reflejando la profunda importancia que tenía este libro en la religión y cultura egipcia. Las esculturas y relieves en templos y tumbas mostraban escenas del libro de los muertos con figuras de dioses como Osiris, Anubis y Hathor, acompañando al difunto en su viaje. Estas obras no solo tenían un propósito religioso, sino que también servían como una especie de guía visual para quienes no sabían leer, transmitiendo las historias y rituales necesarios para la protección en el más allá. La perfección en los detalles y la expresividad de las figuras reflejaban la importancia de estos textos en la vida después de la muerte. Las pinturas en las paredes de las tumbas mostraban escenas del libro de los muertos en secuencias que narraban el juicio del alma, con el famoso peso del corazón ante la balanza de Osiris. Cada imagen estaba cuidadosamente diseñada para transmitir el mensaje de justicia y protección, usando colores vibrantes y composiciones que guiaban la mirada del espectador a través del proceso ritual. Estas obras eran una mezcla de arte y religión, buscando asegurar la vida eterna del difunto mediante símbolos y escenas que aún hoy nos fascinan. El libro de los muertos también servía como una guía celestial que ayudaba a los difuntos a navegar por el cielo y entender las estrellas.
Los antiguos egipcios creían que las estrellas eran las almas de los muertos que habían alcanzado la eternidad, y en sus textos se describían rutas y constelaciones que los ayudaban a orientarse en el más allá. Estas guías celestiales estaban profundamente relacionadas con su visión del cosmos, donde cada estrella y planeta tenía un significado sagrado y un papel en el destino del alma. La precisión en la observación de los cuerpos celestes era fundamental para determinar momentos propicios para ceremonias y rituales, y también para establecer calendarios agrícolas y religiosos, asegurando así la armonía entre la vida terrenal y la vida después de la muerte. Los egipcios usaban las estrellas para marcar el paso del tiempo y organizar su calendario, que era esencial tanto para las ceremonias religiosas como para las actividades agrícolas. En sus textos del Libro de los Muertos se mencionan constelaciones específicas que señalaban momentos clave en el ciclo anual, como las inundaciones del Nilo o las épocas de siembra y cosecha. Estos conocimientos astronómicos estaban integrados en sus rituales y en la preparación de las almas para su viaje en el más allá, ya que la orientación en el cielo era vista como un componente vital para alcanzar la vida eterna. La relación entre el libro y la astronomía revela cómo los egipcios combinaban ciencia, religión y arte en una visión holística del universo, donde cada estrella y cada calendario tenían un propósito sagrado y práctico. En el Libro de los Muertos, los sueños tenían un papel fundamental, ya que se consideraba que eran una vía directa hacia el mundo espiritual y una forma en que los difuntos podían comunicarse con los dioses. Los egipcios creían que los sueños no eran simples fantasías, sino mensajes cargados de significado y potenciales profecías. Por eso muchas de las inscripciones y textos del libro estaban dedicados a interpretar estos sueños y descubrir su mensaje oculto. La interpretación de los sueños se realizaba con gran cuidado, siguiendo reglas específicas y símbolos que se repetían en diferentes contextos, permitiendo así entender qué le esperaba al alma en su viaje post-mortem. Los sacerdotes y sabios eran los encargados de descifrar estas visiones, que podían predecir eventos futuros o revelar la voluntad de los dioses, y en muchas ocasiones ofrecían orientación sobre cómo afrontar los desafíos que el difunto enfrentaría en su tránsito hacia la eternidad. Este enfoque en los sueños como profecías y mensajes divinos refleja la profunda conexión que los egipcios tenían con su religión y su visión del más allá. Cada sueño era visto como una oportunidad para obtener orientación, protección o advertencias. Y por eso el Libro de los Muertos incluía numerosos ejemplos y símbolos que ayudaban a los difuntos a interpretar sus visiones nocturnas. La creencia en la capacidad de los sueños para revelar el destino y la voluntad de los dioses hacía que estos momentos de descanso fueran considerados sagrados y que su interpretación fuera una parte esencial del proceso de preparación para la vida después de la muerte. Así, los sueños no solo eran un reflejo de la mente subconsciente, sino también una herramienta vital para navegar el camino hacia la eternidad, guiando a los difuntos en su viaje y asegurando su protección en el más allá. En la antigua Egipto, la idea de vida eterna era el corazón de sus creencias religiosas y funerarias. Los egipcios creían que, tras la muerte, el alma podía continuar existiendo en un más allá lleno de promesas y protección. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, estaban llenos de hechizos y conjuros que aseguraban que el difunto pudiera atravesar las pruebas del inframundo y alcanzar la vida eterna. Esta esperanza no era solo un deseo, sino una promesa sagrada que se reflejaba en cada ritual y en cada inscripción en las tumbas, donde se prometía protección, justicia y felicidad en el más allá. Los textos funerarios también detallaban las promesas de justicia divina y la protección de los dioses para quienes lograban superar las pruebas del juicio final. La idea de que el corazón sería pesado ante Osiris, el dios de la muerte, y que sería sometido a un juicio justo, reflejaba la importancia de vivir una vida recta y moral. Si el alma pasaba la prueba, se le concedía la vida eterna en un reino de paz y felicidad, donde podía disfrutar de los bienes y la compañía de los dioses.
Esta visión de vida eterna motivaba a los egipcios a seguir los preceptos religiosos y a realizar ofrendas para asegurar su destino en el más allá. En definitiva, la creencia en la vida eterna en Egipto no solo era un consuelo, sino una parte esencial de su cosmovisión. Cada texto, cada ritual y cada símbolo en las tumbas estaban diseñados para garantizar que el alma pudiera alcanzar esa existencia perpetua. La promesa de una vida después de la muerte, llena de paz, justicia y felicidad, era la esperanza que guiaba la vida cotidiana y la espiritualidad de los antiguos egipcios, dejando un legado que aún nos fascina por su profundidad y su fe en la inmortalidad. En la moralidad egipcia, el juicio después de la muerte era fundamental para determinar el destino del alma. Este proceso no solo evaluaba las acciones del difunto, sino que también reflejaba la creencia en una justicia divina que gobernaba todo. La balanza de Osiris, donde el corazón del difunto se pesaba contra la pluma de Maat, simbolizaba la pureza y la honestidad que se requerían para alcanzar la vida eterna. Este juicio era visto como una prueba definitiva de la moralidad y la ética personal, asegurando que solo aquellos que vivieron en armonía con las leyes divinas pudieran continuar su existencia en el más allá. Este acto de juicio no solo era una ceremonia, sino que representaba la justicia divina que regía la moralidad en Egipto. Los sacerdotes y jueces actuaban como intermediarios de los dioses, asegurando que cada alma fuera evaluada con imparcialidad y en conformidad con las leyes cósmicas. La idea de que la justicia divina era absoluta reforzaba la importancia de vivir una vida ética, donde la verdad, la justicia y la armonía con la voluntad de los dioses eran esenciales. La creencia en un juicio justo motivaba a los egipcios a seguir un código moral riguroso, consciente de que sus acciones en vida influirían en su destino eterno. La justicia en el juicio egipcio también implicaba que cada alma debía ser honesta y sincera en su testimonio ante los dioses. La conciencia de que sus acciones serían escrutadas en presencia de los dioses motivaba a los egipcios a vivir con integridad y respeto por las leyes divinas. La moralidad no era solo una cuestión terrenal, sino un compromiso con la justicia divina que aseguraba el orden cósmico. Este sistema de juicio, por tanto, reforzaba la idea de que la ética y la justicia eran aspectos esenciales para mantener la armonía universal y garantizar la vida eterna en el más allá. El Libro de los Muertos influyó profundamente en la arquitectura funeraria de Egipto, llevando a la construcción de templos y tumbas monumentales que reflejaban sus enseñanzas y creencias. Estas estructuras no solo servían como lugares de descanso, sino que también eran escenarios sagrados donde se realizaban rituales para asegurar la protección del alma en su viaje al más allá. Los templos, decorados con relieves y jeroglíficos, estaban diseñados para ser accesibles y simbólicos, conectando el mundo terrenal con el espiritual. Las tumbas, especialmente las de los faraones, se transformaron en verdaderos monumentos de poder y fe, integrando inscripciones del libro para guiar y proteger a los difuntos en su tránsito. La influencia del libro en estos espacios se evidencia en los detalles arquitectónicos y en la disposición de las cámaras funerarias, que buscaban crear un entorno que facilitara la inmersión en el mundo de los muertos y en las promesas de la vida eterna. Estas construcciones monumentales no solo tenían un propósito funcional, sino que también transmitían un mensaje de poder divino y protección eterna. La presencia de textos sagrados en las paredes de templos y tumbas reforzaba la conexión entre el rey, considerado un dios en la tierra, y las fuerzas del más allá. La decoración y la estructura de estos espacios estaban cuidadosamente planificadas para reflejar la cosmología egipcia, donde cada elemento simbolizaba aspectos del juicio, la protección y la resurrección. La influencia del Libro de los Muertos en la arquitectura se convirtió en un elemento esencial para crear un ambiente que facilitara la transición del alma, asegurando que cada detalle ayudara a guiar y proteger en el camino hacia la vida eterna, en línea con las creencias religiosas y la visión del mundo de los antiguos egipcios. Los sacerdotes en el antiguo Egipto
desempeñaron un papel fundamental en la creación y protección del Libro de los Muertos. Eran considerados guardianes del conocimiento sagrado, responsables de recopilar, copiar y preservar los textos que contenían las enseñanzas y hechizos necesarios para la vida después de la muerte. Estos sabios, con años de estudio y dedicación, tenían acceso exclusivo a los secretos del libro, asegurando que su contenido se transmitiera con precisión a través de las generaciones. Su labor no solo era de carácter religioso, sino también de protección del patrimonio espiritual de la civilización. Estos sacerdotes no solo copiaban los textos, sino que también los interpretaban y los transmitían en ceremonias religiosas, asegurando que cada hechizo y cada instrucción estuvieran en su lugar correcto. La protección del Libro de los Muertos era considerada una tarea sagrada, ya que contenía las claves para atravesar el más allá y alcanzar la eternidad. Por ello, los sacerdotes vigilaban celosamente estos conocimientos, guardando los secretos en templos y en archivos especiales, donde solo los iniciados podían acceder a ellos. Su dedicación garantizaba que estas enseñanzas permanecieran intactas y puras a lo largo de los siglos. Además, los sacerdotes actuaban como intermediarios entre los dioses y la humanidad, transmitiendo las enseñanzas del libro y asegurando que las prácticas religiosas se mantuvieran fieles a las tradiciones. Su conocimiento profundo de los textos sagrados les confería un poder espiritual y social que los colocaba en una posición de autoridad. La protección de estos textos sagrados era vista como una misión divina, y los sacerdotes dedicaban sus vidas a mantener vivo ese legado, asegurando que las generaciones futuras pudieran acceder a las verdades que les permitirían alcanzar la vida eterna. A medida que exploramos las distintas versiones del Libro de los Muertos, es importante entender que estas variaciones reflejaban las diferencias regionales y temporales en el antiguo Egipto. Cada región, como Tebas o Heracleópolis, desarrolló sus propias adaptaciones y énfasis en los textos, ajustándolos a sus creencias y tradiciones locales. Estas versiones no solo diferían en los hechizos y oraciones, sino también en la forma en que se presentaban y decoraban, mostrando la diversidad cultural dentro de la misma civilización. Así, el libro no fue un texto único, sino un conjunto de tradiciones vivas que evolucionaron con el tiempo y el lugar, permitiendo que cada comunidad preservara su visión del más allá y sus rituales funerarios específicos. Las variaciones también se evidencian en los hechizos y las fórmulas mágicas, que podían cambiar según la región o la época. Algunas versiones incluían hechizos adicionales para proteger al difunto en su viaje, mientras que otras se centraban en aspectos específicos del juicio en el más allá. Estas diferencias reflejaban las creencias particulares y las prioridades religiosas de cada comunidad, adaptando el contenido del libro a sus necesidades espirituales. Además, la iconografía y los símbolos utilizados en las ilustraciones variaban, mostrando estilos artísticos propios de cada región, lo que enriquecía aún más la diversidad de estas versiones del texto sagrado. Con el paso del tiempo, algunas versiones del Libro de los Muertos se volvieron más elaboradas, incluyendo ilustraciones más complejas y textos más extensos, especialmente en las tumbas de los faraones y nobles. Otras, en cambio, eran más sencillas y funcionales, destinadas a las clases menos privilegiadas. Este fenómeno muestra cómo la función del libro se adaptó a diferentes contextos sociales y religiosos, manteniendo su papel central en los rituales funerarios, pero variando en forma y contenido según las necesidades de cada comunidad. La existencia de estas múltiples versiones nos revela la riqueza y la flexibilidad de la tradición egipcia en la preparación para la vida después de la muerte. La escritura jeroglífica en el antiguo Egipto no era solo un medio de comunicación, sino un sistema sagrado que conectaba lo divino con lo terrenal. Cada símbolo, cada línea y cada figura tenían un significado profundo, considerado una forma de magia visual que aseguraba la protección y la validez de los textos sagrados. Los escribas, considerados guardianes de este arte, dedicaban años a perfeccionar su habilidad, entendiendo que sus jeroglíficos eran más que letras.
eran una manifestación artística y espiritual que debía ser respetada y preservada con devoción. Cada jeroglífico no solo transmitía un mensaje, sino que también era una obra de arte en sí misma. Los artistas que creaban estos símbolos combinaban precisión y estética, logrando que cada carácter reflejara la importancia del contenido y la solemnidad del contexto. La belleza de los jeroglíficos residía en su capacidad para integrar la narrativa visual con la espiritualidad, haciendo que cada inscripción en templos, tumbas y papiros fuera una expresión de devoción y poder divino. Así la escritura se convirtió en un lenguaje sagrado que elevaba la comunicación a un nivel artístico y místico. El carácter sagrado de la escritura jeroglífica también se reflejaba en la forma en que se utilizaba en rituales y ceremonias. Los textos sagrados, como los del Libro de los Muertos, estaban escritos con un respeto profundo por su simbolismo y poder espiritual. La precisión en la ejecución y la belleza estética de los jeroglíficos no solo buscaban comunicar, sino también invocar la protección divina y asegurar la continuidad del orden cósmico. Por eso, cada símbolo era tratado con reverencia, elevando la escritura a una forma de arte sagrado que trascendía lo meramente visual. El legado del Libro de los Muertos trasciende las fronteras del antiguo Egipto, dejando una huella profunda en la historia religiosa y cultural de diversas civilizaciones. Su influencia se puede ver en cómo otras religiones y culturas adoptaron conceptos de vida después de la muerte, juicios divinos y rituales funerarios. La idea de un viaje espiritual y la existencia de un juicio final resonaron en tradiciones como las de los griegos, romanos y más tarde en las religiones abrahámicas. Este texto sagrado sirvió como un modelo para entender la vida, la muerte y lo que podría esperar el alma en su tránsito hacia lo desconocido, moldeando creencias y prácticas espirituales en diferentes contextos históricos. A medida que el tiempo avanzaba, las ideas del Libro de los Muertos influyeron en la formación de textos sagrados en otras culturas. Por ejemplo, en la religión judía, la concepción de un juicio final y la existencia de un paraíso o infierno tienen paralelismos con las creencias egipcias. Asimismo, en el cristianismo y el islam, conceptos de vida después de la muerte y juicios divinos muestran una clara herencia de estas antiguas ideas. La estructura del libro, con sus rituales y guías para el alma, sirvió como inspiración para textos religiosos que buscan guiar a los fieles en su tránsito espiritual, demostrando cómo un legado cultural puede perdurar y adaptarse a diferentes contextos religiosos y culturales a lo largo de los siglos. La iconografía en los papiros del Libro de los Muertos cumple un papel fundamental al ofrecer una representación visual de conceptos complejos y enseñanzas espirituales. A través de imágenes detalladas se explican las acciones, personajes y símbolos que guían al difunto en su viaje hacia la vida eterna. Estas ilustraciones no solo complementan el texto, sino que también actúan como un lenguaje visual que trasciende las barreras del idioma, permitiendo que las ideas religiosas y mágicas sean accesibles para todos los que los contemplan. La precisión en los símbolos y su colocación en los papiros reflejan un profundo conocimiento de la cosmología y las creencias egipcias, facilitando la comprensión de rituales y conceptos abstractos mediante imágenes claras y simbólicas. Cada símbolo en los papiros tiene un significado específico y se emplea para transmitir ideas, instrucciones o conceptos religiosos. Por ejemplo, el símbolo del corazón representa la verdad y la justicia, mientras que la pluma simboliza la verdad y la justicia en el juicio final. La iconografía también incluye escenas que muestran a dioses, escenas de juicio y rituales mágicos, todos diseñados para guiar y proteger al alma del difunto. La combinación de estas imágenes crea un lenguaje visual que refuerza la narrativa espiritual y asegura que las enseñanzas sean comprendidas por todos, independientemente de su nivel de alfabetización. La precisión y el simbolismo en estas ilustraciones reflejan la importancia que los egipcios otorgaban a la vida después de la muerte y a la protección del alma
en su viaje hacia la eternidad. La función de las imágenes en los papiros también era educativa, ayudando a transmitir conocimientos religiosos y mágicos a través de escenas que ilustran las acciones correctas y las consecuencias de las decisiones morales. Los símbolos y las ilustraciones servían como recordatorios visuales de las leyes divinas y las historias sagradas, facilitando la memorización y la enseñanza en un contexto donde la alfabetización no era universal. Además, estas imágenes tenían un carácter protector, ya que se creía que su presencia en los textos ayudaba a activar poderes mágicos y a asegurar la protección del difunto en su travesía. La iconografía, por tanto, no solo era decorativa, sino que cumplía una función vital en la transmisión de conocimientos espirituales y en la protección del alma en su camino hacia la eternidad. Hoy en día, el Libro de los Muertos sigue siendo una fuente invaluable para los estudiosos de la historia y la religión del Antiguo Egipto. Los investigadores analizan estos textos para entender mejor las creencias espirituales, las prácticas funerarias y la visión del más allá que tenían los egipcios. La relevancia moderna radica en cómo estos papiros ayudan a reconstruir aspectos culturales y religiosos que de otro modo habrían quedado en el olvido. Además, las interpretaciones contemporáneas permiten apreciar la profunda conexión entre arte, religión y vida cotidiana en esa civilización milenaria. Los estudios modernos también han permitido traducir y contextualizar los textos del Libro de los Muertos, facilitando una comprensión más profunda de sus símbolos y enseñanzas. Las universidades y centros de investigación en todo el mundo trabajan en la conservación y digitalización de estos papiros, haciendo que su conocimiento sea accesible para un público global. Gracias a estas iniciativas, el legado de esta obra sagrada se mantiene vivo, inspirando no solo a arqueólogos y egiptólogos, sino también a artistas, escritores y amantes de la historia que buscan conectar con la espiritualidad y la cultura de aquella época. En la actualidad, también se realizan exposiciones y publicaciones que muestran fragmentos del Libro de los Muertos, permitiendo que el público general aprecie la riqueza simbólica y artística de estos textos. La popularidad de estos papiros ha crecido gracias a documentales, libros y recursos digitales que explican su significado y contexto. Así, el Libro de los Muertos no solo sigue siendo un objeto de estudio académico, sino que también se ha convertido en un símbolo cultural que conecta a las personas con la espiritualidad y la historia de Egipto, manteniendo vivo su legado en la memoria colectiva. En la antigua cultura egipcia, los amuletos tenían un papel fundamental en la protección del alma durante su viaje en el más allá. Estos objetos, cargados de significados mágicos, se colocaban en los ataúdes y en las tumbas, para asegurar que el difunto estuviera protegido de energías malignas y peligros espirituales. Cada amuleto representaba un símbolo específico, como el ojo de Horus, que se creía que ofrecía protección, salud y poder. La creencia en su poder era tan fuerte que los egipcios invertían gran parte de sus recursos en crear y adornar estos objetos con inscripciones y símbolos sagrados, confiando en que su magia los acompañaría en la otra vida. Estos amuletos no solo tenían un valor mágico, sino también un profundo significado cultural. Se creía que cada símbolo y material utilizado en su fabricación reflejaba aspectos de la vida, la protección y la conexión con los dioses. Por ejemplo, el escarabajo sagrado, llamado Keper, simbolizaba la resurrección y la renovación, y se colocaba en los sarcófagos para asegurar que el alma pudiera renacer en la otra vida. La cultura egipcia consideraba estos objetos como una extensión del poder divino, y su uso se transmitía de generación en generación, formando parte esencial de las prácticas funerarias y religiosas. El significado mágico y cultural de estos amuletos también se reflejaba en la forma en que se integraban en la vida cotidiana y en las ceremonias religiosas. Los sacerdotes y artesanos especializados creaban estos objetos con gran cuidado, asegurándose de que cada símbolo estuviera cargado de energía espiritual. Además, los amuletos eran considerados como una protección activa contra las fuerzas negativas,
y su presencia en las tumbas era vista como una garantía de que el difunto podría atravesar con éxito las pruebas del juicio final y alcanzar la eternidad. La magia y la cultura estaban entrelazadas en cada detalle de estos pequeños pero poderosos objetos. En la antigua cultura egipcia, el corazón era considerado el órgano más importante del alma, símbolo de la verdad y la moralidad. Durante el juicio en el más allá, se creía que el peso del corazón determinaría la pureza del alma. La pluma de Maat, diosa de la justicia, representaba la verdad y la justicia divina. Cuando el difunto enfrentaba al tribunal, su corazón era colocado en una balanza, enfrentándose a la pluma. Si el corazón era ligero y puro, igual en peso a la pluma, el alma podía avanzar hacia la vida eterna. Este acto simbolizaba la honestidad y la integridad del individuo y la aceptación de sus acciones en vida. La imagen de la balanza y la pluma reflejaba la importancia de vivir con justicia y sinceridad, valores fundamentales en la religión y cultura egipcia. La pureza del corazón era la clave para alcanzar la inmortalidad, y la pluma era el símbolo de esa pureza, que debía ser mantenida a lo largo de toda la existencia terrenal. La escena del juicio, con el corazón en la balanza y la pluma en equilibrio, mostraba la delicada relación entre la moralidad personal y la justicia divina, un concepto central en la visión del más allá egipcio. El proceso de embalsamamiento en el antiguo Egipto era una práctica meticulosa que reflejaba sus profundas creencias en la vida después de la muerte. Los embalsamadores utilizaban técnicas específicas para preservar el cuerpo, creyendo que esto era esencial para que el alma pudiera reunirse con él en el más allá. La preparación comenzaba con la extracción de los órganos internos, que eran guardados en vasijas canopos, y la desecación del cuerpo mediante el uso de natrón, un mineral que absorbía la humedad. Este proceso no solo era técnico, sino también espiritual, ya que cada paso estaba impregnado de rituales y oraciones que aseguraban la protección del difunto en su viaje espiritual. La relación con el libro de los muertos era estrecha, pues muchas de las fórmulas y hechizos que contenía ayudaban a guiar y proteger al alma durante el embalsamamiento y en su tránsito hacia el más allá. La creencia en la inmortalidad y en la necesidad de mantener el cuerpo intacto para la resurrección hacía que estos rituales fueran considerados sagrados, y cada detalle, desde la preparación del cuerpo hasta la inscripción de hechizos, formaba parte de un complejo sistema de creencias que aseguraba la vida eterna. En la vida cotidiana del antiguo Egipto, la magia era una herramienta fundamental que permeaba todos los aspectos de la existencia. Desde la protección contra el mal hasta la búsqueda de la salud, las personas recurrían a hechizos y rituales que consideraban esenciales para mantener el equilibrio espiritual y físico. Los amuletos mágicos, decorados con símbolos sagrados, se llevaban como protección personal, y las invocaciones a dioses específicos se realizaban en momentos cruciales, como nacimientos o enfermedades. La magia no era solo superstición, sino una parte integrada en su visión del mundo, donde lo divino y lo terrenal estaban entrelazados en una red de creencias que aseguraban la continuidad de la vida y la protección del alma. Los sacerdotes y magos, considerados intermediarios entre los dioses y la gente, desempeñaban un papel clave en la realización de estos rituales, asegurando que las fuerzas sobrenaturales trabajaran a favor de los egipcios en su día a día. Además, los egipcios creían que ciertos objetos y palabras tenían poderes mágicos que podían influir en su destino. Los hechizos escritos en papiros se usaban para proteger a las personas en viajes peligrosos o para curar enfermedades. La magia también se aplicaba en la preparación de rituales funerarios, donde se invocaba la protección de los dioses para asegurar una vida después de la muerte segura y próspera. Los amuletos, como el ojo de Horus, eran colocados en tumbas y en la ropa, con la esperanza de que brindaran protección contra el mal y ayudaran en el viaje del alma. La magia, en definitiva, era una forma de conectar con lo divino, de entender y controlar las fuerzas invisibles que gobernaban su mundo, y de garantizar la continuidad de la vida en todas sus formas. En resumen,
la magia en el antiguo Egipto no era solo un conjunto de rituales, sino una expresión profunda de su cosmovisión. Creían que las palabras, los objetos y los gestos tenían un poder real para influir en su destino y en el mundo espiritual. Los rituales mágicos, realizados por sacerdotes y magos, buscaban armonizar las fuerzas invisibles que regían su vida, asegurando protección, salud y prosperidad. Esta visión integraba lo divino en cada aspecto de su existencia, haciendo que la magia fuera una parte esencial de su cultura y su religión, un puente entre lo humano y lo divino que garantizaba la continuidad y el equilibrio en su mundo. En la literatura y el cine modernos, el Libro de los Muertos ha sido reinterpretado como un símbolo de misterio y poder espiritual. Muchas obras lo muestran como un texto sagrado que guía a los muertos en su viaje al más allá, resaltando su carácter enigmático y su influencia en la cultura popular. Estas representaciones a menudo combinan elementos históricos con fantasía, creando narrativas que exploran el misticismo y las creencias egipcias de una forma accesible y visualmente impactante. La imagen de este libro sagrado se ha convertido en un icono que evoca lo desconocido y lo espiritual, inspirando desde novelas hasta películas de aventuras y horror, donde su presencia suele estar vinculada a secretos antiguos y poderes ocultos. Otra visión moderna del Libro de los Muertos en el cine es la de objetos mágicos que contienen secretos ancestrales. En muchas películas se representa como un manuscrito antiguo, lleno de ilustraciones y hechizos, que tiene el poder de abrir portales o invocar espíritus. Estas historias suelen jugar con la idea de que su contenido puede alterar el destino de los personajes, creando una atmósfera de tensión y misterio. La estética visual combina elementos históricos con efectos especiales que resaltan su carácter místico, haciendo que el libro sea un símbolo de conocimiento prohibido y poder oculto. Así, en la cultura popular, el Libro de los Muertos se ha convertido en un elemento clave en relatos de aventuras sobrenaturales y terror. En la narrativa moderna, el Libro de los Muertos también aparece como una fuente de inspiración para historias de horror y suspenso. Se le atribuyen poderes para resucitar a los muertos o liberar espíritus vengativos, lo que ha llevado a su representación como un objeto peligroso y lleno de secretos oscuros. En películas y libros, su imagen suele estar rodeada de símbolos mágicos y escenas de rituales antiguos, reforzando su carácter como un portal hacia lo desconocido. La influencia de estas representaciones ha contribuido a mantener vivo el misterio en torno a la obra original, fusionando la historia egipcia con el imaginario de lo sobrenatural y lo oculto. El legado del Libro de los Muertos en la cultura contemporánea se refleja claramente en la presencia que tiene en museos y exposiciones alrededor del mundo. Muchas instituciones dedicadas a la historia antigua exhiben fragmentos, reproducciones y objetos relacionados con estos textos sagrados, permitiendo a los visitantes apreciar la riqueza simbólica y artística de estas obras. Además, los estudios académicos continúan explorando su significado, técnicas de escritura y contexto religioso, manteniendo vivo el interés por entender cómo estas antiguas escrituras influenciaron no solo a Egipto, sino también a la historia de la humanidad. Las exposiciones dedicadas al Libro de los Muertos no solo muestran los textos, sino también ofrecen reconstrucciones de rituales y ceremonias que ayudaban a los egipcios en su tránsito hacia el más allá. Estas exhibiciones permiten a los visitantes entender la importancia de la vida después de la muerte en la cultura egipcia, y cómo estas creencias se plasmaron en objetos de uso cotidiano, amuletos y estatuas. La interacción con estas piezas ayuda a mantener vivo el legado espiritual y cultural de los antiguos egipcios, haciendo que su influencia perdure en la actualidad. Por último, los estudios académicos sobre el Libro de los Muertos continúan revelando nuevas interpretaciones y descubrimientos. Investigadores analizan desde la iconografía hasta las inscripciones, buscando comprender mejor su simbolismo y su función en la sociedad egipcia. Gracias a estos esfuerzos, el legado del libro sigue vivo en publicaciones,
conferencias y en la formación de nuevos egiptólogos. Así, este antiguo texto sigue siendo una fuente inagotable de conocimiento, enriqueciendo nuestra comprensión del pasado y su influencia en la cultura moderna. Gracias por acompañarme en esta aventura por el antiguo Egipto. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Déjame tus comentarios y nos vemos pronto.